Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combater por Willax. Entendiendo que el fútbol es lo más importante y lo menos importante y que estamos en un día aparentemente futbolero para el mundo y para el Perú, no podemos olvidar que un día como hoy, hace 31 años, cayó la bestia, cayó Abimael Guzmán, el ser más vil que ha existido en el Perú y que llenó el país de sangre en base a una ideología marxista, leninista, maoísta, Pensamiento Gonzalo. Él se arrogaba ser la cuarta espada del pensamiento comunista y vaya que con esa espada le cortó la cabeza a muchísimos peruanos. Y hoy vamos a dedicar el programa, gran parte de él en todo caso, a recordar quién fue Abimael Guzmán y el daño que le hizo y que le está haciendo otra vez al Perú, porque el senderismo y el pensamiento Gonzalo todavía tiene seguidores y seguidores que están dispuestos a seguir matando. Ángel Delgado, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Philip. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Tú fuiste en tu juventud hombre de izquierdas. ¿Qué estabas haciendo hace 31 años? ¿Cómo te enteras de la caída de Abimael Guzmán? En esa época de tu vida, ¿tú te habías dado cuenta que el senderismo era...? No, totalmente. Ya estábamos en contra. Mira, yo pertenezco a una opción que jugó por la democracia. Y Alfonso Barrante Lingán era el representante de eso, Enrique Bernales también. Entonces nosotros tuvimos rupturas con otras personas, por ejemplo, amigos nuestros también, no quiero yo, esto no tiene ningún afán denigratorio, pero que está en una posición más radical, como Javier Díaz Canseco y otros más, amigos de Patria Roja, mira cómo les estoy tratando, pero tuvimos una diferencia. Yo pertenecía a una concepción donde entendíamos que la lucha por la justicia social tenía que hacerse en el marco democrático y punto, y condenamos sin reservas al terrorismo, el cual mató a mucha gente de izquierda, entre ellas a María Elena Moyano, que era una dirigente popular. Claro, en esa época, para que la gente lo entienda, estamos hablando de los albores de los 80, cuando comienza ya a generar odio vía la lucha armada a Abimael Guzmán, porque esto es una preparación que dura casi 2 décadas, comienza en el 62, 64. Entonces, habían diversas expresiones de izquierda, la Izquierda Unida, el PSR, Partido Socialista Revolucionario, el Partido Comunista del Perú con Jorge del Prado, así es, el partido Patria Roja, Patria Roja, que termina muy ligados a todo el ala del SUTEP. Sí. Entonces, en el Congreso del Perú, los 80s, pasaba algo similar a lo que está pasando en el Congreso actual. Había gente que no deslindaba, que creía que había que dialogar con el senderismo, y también habían facciones más ligadas a lo que era el movimiento revolucionario de Tupac Amaru también. Incipiente todavía en los 80 porque comienza a hacerse más fuerte. Ahora ya no hay mucho que discutir, ¿no? Bueno, la experiencia de Sendero Luminoso marcó a todo el mundo, y quienes tenían dudas, vacilaciones, que decían que eran compañeros desviados, aliados circunstanciales, en fin, una serie de calificativos endulcorados, al final, al conocer la bestialidad del fenómeno senderista, terminaron repudiándolo. Unos lo hicieron antes, otros después, pero sí, hoy día yo creo que debe quedar claro que Abimael Guzmán y Sendero Luminoso es una pesadilla absoluta, incluso para la propia izquierda, si es que quiere rescatar algo de una tradición determinada. Recoger ese legado es lo peor que puede pasar. Es una izquierda que hace de la anarquía, de la violencia, del terrorismo, de las peores formas de imposición, no del diálogo, no del debate en democracia, sino de la imposición y la fuerza, una forma de querer hacer política. Un poco lo que hemos vivido a comienzos de año y fines del anterior, donde a través de la quema de locales y el corte de carreteras, actos subversivos, actos terroristas, sin duda alguna, nos quieren imponer una constitución, por ejemplo, cuando la democracia es el régimen en el cual tú no aceptas imponer, tú tienes que dialogar y convencer a una mayoría para obtener una determinada orientación. Pero fíjate objeto la gravedad de los hechos en lo que tú llamas una clara visión de lo que es democracia. Y cómo tú lo enfocas, está en medio de esta discusión hoy el Partido Perú Libre. Y el Partido Perú Libre, con los hermanos Cerrón, no ha tenido un deslinde amplio y evidente de Sendero Luminoso. Los llaman muchas veces compañeros, sotoboche. Sí. Tienen a Bermejo, que está siendo enjuiciado
por ser parte de Sendero Luminoso. ¿Y por qué digo Bermejo? Porque del Partido Perú Libre hay una escisión en el bloque magisterial, gente ligada al FUDEP, CONARES UTEP, Movadef, el bloque Cambio Democrático, JPP, ¿no es cierto?, que son los caviares más tirados a la izquierda, y el bloque de Bermejo. Entonces, el día de hoy en el Congreso eso no ha sido claro. Sin embargo, la señora Boluarte llega en esa plancha de un partido marxista, leninista, mariateguista. Emiten el maoísmo, ¿correcto? Pero recién hoy la señora ha hecho un claro deslinde. Recordemos que durante el gobierno de Castillo hubo manifestaciones clarísimas de los GEINES y de los comandos Chamín de Huántar despreciando a Castillo públicamente. Sí, claro. Que inclusive ante la muerte de Ismael Guzmán no sabían qué hacer con el cadáver. El día de hoy, Dina Boluarte ha hecho un gesto que sí deslinda de ese pasado. Ha agradecido al GEIN. Veamos este byte que es por demás significativo. Correcto. Teniendo en cuenta de quién lo emite. Veamos. Gracias por su acción en aquel memorable hecho que cambió el rumbo de nuestra historia y llevó a que los peruanos recuperen la esperanza en un futuro distinto y mejor para todos, sin coches bomba, sin voladura de torres de alta tensión, sin andar siempre bajo la oscuridad y con toque de queda a nivel nacional. Gracias por habernos entregado la paz y la armonía social. Por eso decimos y repetiremos siempre, terrorismo nunca más. Seguimos firmes en la lucha contra los remanentes de este grupo subversivo, ahora aliado perversamente a ese grupo criminal que es el narcoterrorismo. A ver, muy al margen de que lo lee la señora, Castillo tuvo 2 veces esta fecha. Sí. La de ayer, que es el aniversario de la muerte de Ismael Guzmán, cuando menos lo tuvo una vez, y 2 veces tuvo esta fecha, que es tan significativa para la historia del Perú, de la captura de Ismael Guzmán. En el año 29 y en el año 30 de su captura, él pudo haber dado este discurso y no lo dio. Y ella estaba en los consejos de ministros y nunca nadie le dijo a Castillo que tendría que ponerse del lado de la democracia y frente a Sendero. Entre otras cosas, porque en ese momento eran sus aliados. Mira tú, Perú Libre es un partido que viene de una tradición castrista y que luego entronca con el llamado socialismo del siglo XXI, más en la onda de Chávez, Maduro, Evo Morales. Pero la tradición maoísta propiamente dicha es la que está en Movadef, en el magisterio se llamaba CONARE, de donde viene Castillo, y el CONARE es lo que es el Movadef, los que estaban pidiendo participación política. Mira tú, la coalición que lleva Castillo es la de Perú Libre, que abre sus puertas porque era el partido legal, tenían la inscripción legal, a estos grupos que venían de alguna manera de Sendero Luminoso. Los actuales Sendero Luminoso, inclusive desde el año 92 en que fue derrotado y capturado, acuérdate tú que él da una conferencia de prensa permitida por el gobierno donde dice que se ha acabado la lucha armada, que han sido derrotados y que se abre un periodo de negociación política, de lucha política. Y eso es lo que han venido haciendo del 92 de modo permanente, de modo tenaz, la gente de Sendero Luminoso. Ya no la lucha armada, ya no alzarse en armas, porque saben que eso es suicida, no hay cómo competir en ese campo, pero sí la lucha política es ganar, construir poder popular, construir bases como las que han demostrado en los sucesos de comienzos de año, donde ponen en jaque a determinados lugares del territorio nacional. En fin, Sendero Luminoso es el bloque magisterial en el Parlamento que se cinde y que ha logrado formar un partido político, que es el Partido Magisterial y Popular, que nos estamos olvidando de eso, que creo que ha logrado su inscripción y en consecuencia ellos ya en la próxima elección ya no van a necesitar, digamos, cobijarse en Perú Libre, que repito, tiene otra tendencia más castrista, más socialismo siglo XXI, cubana, Chávez, más pro-cubana, si tú quieres, y entonces van un poco a recoger lo que es el pensamiento Gonzalo, que es la interpretación de Mao Zedong en el Perú, en este partido Magisterio Popular. Más lo han dicho abiertamente, Maraví, todos ellos son dirigentes que vienen de esa escuela, de esa
esa tradición y se han agrupado y por eso que ellos hacen su diferencia, marcan la cantidad de subprefectos que tenían antecedentes senderistas, la cantidad de veces que ellos intentaban que los senderistas vuelvan a entrar no solamente a la vía política, sino a la vía magisterial. Ese es uno. Y además lo que no sabemos todavía es la gente que han logrado meter en el Ministerio de Educación, porque el objetivo de Abimael Guzmán era la captura del magisterio, porque consideraban que en un país semifeudal como el nuestro, el magisterio era la clase revolucionaria por excelencia, además muy por su posición entre la cultura y la población. Además un término muy gramsciano, ¿no? Si Gramsci era pues el socialista italiano que decía que había que capturar la mente de las personas, ¿quién mejor para capturar la mente que los profesores? Lógico. Te pido por favor que hagas un esfuerzo mientras que vemos la nota de la captura de Abimael Guzmán y que lo enfoques una vez que la veamos. ¿Qué estabas haciendo tú ese día? ¿Qué estabas haciendo hoy hace 31 años? Veamos la nota. ¿Cómo no? Tengo el honor y la satisfacción de condecorar con la medalla Defensor de la Democracia a estos valerosos policías que han cumplido a cabalidad sus deberes de proteger a los ciudadanos y restablecer el orden frente a quienes amenazaban con nuestro sistema democrático. Honor y gloria a nuestros valientes agentes del GEIN. Hoy conmemoramos el Día de los Defensores de la Democracia y se cumplen 31 años del golpe certero que el Grupo Especial de Inteligencia GEIN de la DIRCOTE le dio a Sendero Luminoso. La presidenta Dina Boluarte encabezó una ceremonia en homenaje a los integrantes que participaron en la Operación Victoria el 12 de septiembre de 1992, cuando capturaron al cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Entre los 59 condecorados figuran 28 peruanos que ya no están entre nosotros y a quienes les rendimos un homenaje póstumo y nuestro agradecimiento eterno por su acción en pro de los intereses de la patria. Hace 31 años, el 12 de septiembre de 1992, el Grupo Especial de Inteligencia al mando de Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro lograron la captura del siglo. Los agentes Ana Cecilia Garzón, bajo el seudónimo de Gaviota, y Julio Becerra, conocido como Ardilla, tuvieron que fingir un trato de novios mientras esperaban que la tarde del 12 de septiembre los terroristas Carlos Inchaustegui y Maritza Garrido Leca salieran de la casa que habían alquilado en la avenida Los Sauces, en Surquillo, donde se escondía el terrorista Abimael Guzmán. Y en esa casa había venido 2 personas más. De ahí donde nosotros intervenimos en la casa, en un forcejillo, Inchauste le quiere quitar el arma a Ardilla y Marisa quería balanzarse conmigo cuando yo disparo al aire. Al aire disparé para amedrentarlos y subir y como avisar a la gente que ya estábamos interviniendo y viniera el apoyo. Y así Ardilla me dice, voy a subir. Y yo me quedé con los 4. Apuntándole mientras que Ardilla subía. Si lo que le pasara a Ardilla arriba, no podía yo hacer nada porque tenía que preservar la vida de ellos, respetar sus derechos humanos y tenerlos con vida, entregarlos con vida. Y ese era nuestro trabajo. Guzmán Reynoso era el hombre más buscado del país. Aquel día, junto con él cayeron su amante Elena Iparraguirre y los miembros del Comité Central, María Pantoja, siniestra recolectora de los narcodólares, Laura Zambrano, la camarada Meche, y los que simulaban ser una parejita de esposos, la bailarina de danza moderna Maritza Garrido Leca y el arquitecto Carlos Inchaustegui. Al fin y al cabo al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. Así es. A nadie, así lo maten. Y si no muere, esto quedan los demás. Y eso nunca se va a borrar. De ahí cuando viene el apoyo para poder intervenir y capturar a Abimael Guzmán, ya cuando Ardilla ya lo había intervenido, ¿no? Apuntándolo a él, ¿no? Directamente. Claro, estaba con Miriam Iparraguirre, y donde después le dice grotesco, le dijo, si tú te mueves, te mato, carajo. Esas son las palabras, ¿no? Que él dijo. Entonces él dijo, tranquilo muchacho, ya perdí, tranquilo.
La noche del 12 de septiembre fue un día clave en la lucha contra el terrorismo y la pacificación de nuestro país. Y es que tras 4 meses de investigación por parte del GEIN, se terminó con la captura de Abimael Guzmán, que luego fue condenado por la muerte de más de 30.000 personas. Porque nosotros defendemos aquí los intereses del pueblo, los principios del partido, la guerra popular. Eso es lo que hacemos. ¿Qué pueblo habla? Seguiremos aquí. Han pasado 31 años desde la captura de la bestia, pero Sendero Luminoso sigue operando. Por un lado, en el Braen con los Quispe Palomino a la cabeza, mientras que el Movadef, organización de fachada de Sendero Luminoso, continúa por el camino de la política. Mire, el terrorismo no ha acabado, sigue el terrorismo, con todas sus cubiertas que puede tener, y lo sabemos, pero tenemos que seguir luchando para que esto no vuelva, porque es tarea de todos, todos tenemos la tarea de que esto no vuelva a suceder. Abimael Guzmán ya no está físicamente, pero sus ideas maoístas, leninistas y marxistas siguen lavando la cabeza de muchas personas. Honor y gloria a nuestros valientes agentes del GEIN. Un día muy deportivo. Ese día yo estaba en la casa de un amigo, de unos amigos, los Romero. Habíamos visto la pelea de Macho Camacho contra Chávez y jugaba el clásico Alianza. Gana la U, gol de Roberto Martínez. Y cuando la gente se entera que había caído Abimael Guzmán, la reacción del Perú fue como si hubiera campeonado el Perú el Mundial. Sí. Algo muy superior a que Perú gane o clasifica al Mundial. Fue una sensación de algarabía y una sensación de calma. Alivio. Y de alivio. ¿Tú dónde estabas? No, yo estaba con la familia, me acuerdo, y nos enteramos por los medios de esta acción que se había culminado. No dejó de sorprendernos gratamente, claro está, la captura, sus declaraciones. Y él ya se había escapado hace un año atrás, creo. Y ya había un seguimiento por parte del GEIN y la inteligencia peruana, que hay que subrayar el modo y la forma en que se captura, absolutamente pulcra la operación, sin que corra una bala en ese momento determinado. Y eso fue el punto final de Sendero Luminoso. Al decapitar la conducción política se desplomó el aparato militar y todo lo demás, quedaron algunos remanentes y ya fue fácil, digamos, terminar la pacificación. Por eso esta acción tiene mucha importancia y es un ejemplo para otros países en América Latina donde la lucha contra el terror y la violencia costó demasiada sangre, que hasta ahora generan heridas. Aquí en el Perú también hubo un momento, pero la forma como se terminó con Sendero fue realmente ejemplar del punto de vista de la lucha policial y el seguimiento profesional por parte de... Fíjate, está la infiltración senderista y está la alianza que tienen con la caviarada, que es lo políticamente correcto. El día de ayer había gente mucho más preocupada por conmemorar el golpe de Pinochet Allende, como fueron víctimas de... Cuando es un fenómeno chileno que a nosotros ni nos va ni nos viene, es la verdad. Y se insiste una y otra vez en minimizar las acciones de Sendero. Ayer este canal, como hoy este canal, ha sido prácticamente el único que ha abocado su programación completa. PBO Radio, todo el día hemos hablado en eso. Vamos inclusive a sacar un programa todos los días de la semana que tiene que ver con este tema. Y en la campaña se decía, no terruquear, no terruquear. El día de hoy, no terruquees, como si terruquear fuera algo peyorativo per se, cuando hay que llamarle terruco al terruco. Pero claro. Y fíjate, el caso Lavajato, lo comentábamos contigo antes de entrar acá, ha tenido tal efecto destructivo en la política peruana y en la moral pública que la gente votó por Castillo pese a que tenía vínculos evidentes con Sendero Luminoso. Los medios de comunicación no querían terruquearlo. Keiko pedía no terruquearlo, es decir, los caviares habían ganado psicológicamente, psicosocialmente,
la guerra. Sí, no, se habían posesionado en la mente, en la conciencia colectiva y en consecuencia llamar las cosas por su nombre divinen un pecado y tú tienes sentimiento de culpa. Eso es lo peor de todo. Cuando ellos, que son los que han agredido al país, han golpeado, han masacrado, han matado, actúan con impunidad, nos quieren prohibir inclusive a los que estuvimos en contra que pongamos los puntos sobre las IES y digamos las cosas como son. Eso es inaceptable. Y mira, todos los sectores de la extrema izquierda y toda la cabearada han hecho de su lucha, entre comillas, de la lucha por los derechos humanos, un ataque a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden. Y quienes no estamos de acuerdo, te ponen la chapa de fujimorista. ¿No es cierto? Clarísimo. Aprofujimorista. O aprofujimorista. Porque además el aprofujimorismo fue la dinamitación que hicieron Belabarba, José Domingo Pérez, y ahí están las consecuencias. Que la gente haya podido votar por un analfabeto funcional, por un tipo profundamente limitado intelectualmente, ¿correcto? Porque en la gente de izquierda, o inclusive en los sectores radicales o senderistas o senderoides, había gente inteligente, no le puede decir cualquier cosa y más menos bruto. Claro. Pero fíjese el odio que habían metido en contra de los sectores democráticos. Porque tú le puedes decir cualquier cosa al fujimorismo, porque queda claro que estamos hablando de una vertiente tremendamente democrática, o López Aliaga, o el APRA, o que la gente termina decantándose por una persona de la catadura de Castillo y de la gente que lo rodeaba. Su Estado Mayor era deleznable, de una familia de ladrones. Aquí hay una cosa más grave, la intelectualidad. Mucho que viene de estos sectores, ahí está el IEP, ahí están los libros, ¿no? Los puedes leer, ¿no? El maestro, el hombre rural, el hombre que viene del campo, expresión del Perú profundo. O sea, una mitología sobre el personaje que no valía nada. Medios como La República, inclusive sus propios medios. Claro. A ver, no, el día de universidades como la Católica, las ciencias sociales, el Instituto de Estudios Peruanos, que se supone que es un centro de pensamiento importante, alabando a Castillo. Pero bueno, perdón, ya pues claro. Se supone, pero fíjate, ¿en dónde estamos ahorita? El tema de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Acaban de admitir sendas quejas, por decirlo así, para que la gente lo entienda, que no son quejas, jurídicamente hablando, del camarada Artemio, de Polay. Y para colmo nos damos con la sorpresa que muy recientemente la Corte Interamericana exige al Perú otorgar medidas de protección para el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, como si fuera una víctima de algo realmente tangible, ¿no? Para su familia. ¿Con qué particularidad? Fuera que se victimicen necesariamente, porque nadie ha atentado contra su cuerpo, vida, salud, si no, pues tendría yo y todos los periodistas de este canal. ¿Cuánta gente tendría más derecho que él? Perdón, pero ¿a qué se dedicaba este señor Jorge Luis Salas Arenas en esa época? Ah, no, él era defensor de terrucos, por supuesto, cuando era por este periodo de tiempo, si es que no era parte de, ¿no? Por lo menos defensor. Porque había un filón que se llamaba Los Abogados Democráticos. Marta Huatay, que termina siendo miembro del Comité Central. En teoría, en esa época, Marta Huatay era de uno de los organismos de fachada, como que Socorro Popular tenía un filón que era supuestamente de gente que era artista, de gente que eran poetas. Que no tenían que ver con el asunto, que aparentemente. No tenían con el ¿no? Había Asociación de Artistas Democráticos, pero estos abogados democráticos hacen funciones muy parecidas a los que hace ahora gente en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. ¿Ah? Bueno, sí, yo creo... Muy parecidas. Sí, lo que pasa es que, en fin, ahí hay un error, yo creo que de las fuerzas democráticas de haber dejado este patrimonio de los derechos humanos, que es una cosa que nace después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y la izquierda se lo ha apropiado como es la continuación de su lucha. Ya no es lucha armada, sino ahora son defensores de los derechos humanos. Pero fíjate, ¿y por qué digo esto? Porque en todos los sucesos subversivos y terroristas de diciembre, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el IDL, insisten con el tema de inasesina. Perdón, ¿qué cosa tenían que hacer las Fuerzas Armadas y policiales ante ataques terroristas y senderistas? Dejar, pues aparentemente, como querían ellos. ¿Qué querían? ¿No? Una nueva toma de la Embajada de Japón. ¿Qué cosa es querer tomar un aeropuerto? Digo esto porque lo de Salas Arenas tiene un correlato que lo vamos a comentar luego de esta nota. Veamos.
Primero fueron del lado de los terroristas, ahora con quien en el pasado fue el abogado de terroristas. Así como hay quien dice, yo creo que hubo fraude y no hay pruebas, pero sigo creyendo que hay fraude. Yo no quisiera creer, yo quisiera más bien comprobar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha concedido medidas cautelares al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, ante lo que, según él, han sido fuertes amenazas contra su vida. Asimismo, dispone que se investiguen de dónde vienen las amenazas vertidas contra esta persona y su familia, a fin de que puedan cesar las mismas, ¿no? Y luego señala una disposición de informar cada 3 meses sobre lo que se viene haciendo. En la resolución de la Corte, con fecha 4 de septiembre del 2023, se detalla que fue la Comisión Interamericana quien refirió la solicitud de medidas provisionales de seguridad en favor de Jorge Luis Salas Arenas y miembros de su familia. La comisión afirmó que las autoridades electorales han sido víctimas de múltiples situaciones que ponen en riesgo su independencia e institucionalidad. En este sentido, ha resaltado en múltiples ocasiones su preocupación por actos de hostigamiento contra personas que participan en la vida pública en el Perú, entre ellas las autoridades electorales, al igual que por la difusión de discursos estigmatizantes que alientan la discriminación. Incluso aunque suene increíble, la CIDH victimiza a Salas Arenas, solo porque algunos medios de comunicación cuestionaron su credibilidad e imparcialidad. Así pues, para la comisión, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es intocable. El 11 de junio de 2021, la misión de observación electoral de la OEA indicó que las instituciones electorales fueron víctimas de ataques mediante los medios de comunicación y redes sociales que cuestionaban su credibilidad e imparcialidad de las autoridades electorales, particularmente del Jurado Nacional de Elecciones y su presidente, Jorge Luis Salas Arenas. El Estado peruano ya le ofrecía medidas de protección a Jorge Luis Salas Arenas, pero la Corte cree que toda medida que ya se aplique en la actualidad es insuficiente, tomando en cuenta que, según habría argumentado la comisión, hubo amenazas de muerte contra quien ahora preside el Jurado Nacional de Elecciones. La Corte va a tomar la decisión de mejorar la medida de protección por cuanto se estima que el oficial que tiene a cargo, los 18 suboficiales, las 3 camionetas y el motociclista que tiene en la actualidad son insuficientes para proteger al núcleo familiar de Salas. Eso sí, que se pida redoblar la seguridad no significa que a Jorge Salas Arenas no se le puede investigar o seguir algún proceso disciplinario. En sencillo, no está atornillado en el cargo. La Corte dispone que el Estado coordine con la comisión, el señor Salas y su familia, la forma en que se va a brindar la protección. Como se recuerda, Jorge Luis Salas Arenas fue denunciado por haber defendido a terroristas en el pasado. ¿Será acaso este el motivo por la condescendencia que existe a su favor, tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Esto es lo más parecido al clasismo, ¿no? Sí. El señor es un intocable, es un real, porque tú no puedes criticar al señor, no le puede caer actos de estigmatización, sí, pues, porque lo has criticado. Por eso, eso es. Y todavía viene de quienes están acostumbrados a tirar lodo con ventilador a cualquier persona que tiene una posición discrepante. Nos acusan de fascistas, de afrofujimoristas, de derecha bruta y achorada y todo tipo de denuestos que no tienen fundamento alguno, no, además, pero que lo han hecho ya dinosaurios. ¿Qué ha hecho quien sea para poner en peligro la seguridad de los familiares? Por eso, pues, mira tú. Perdón, en este canal ha habido amenazas de bomba. El señor Ortiz ha tenido que irse del país. Ha hecho un programa clandestino. En mi casa han amenazado a mi familia. Yo tengo mucho más derecho que ese señor. Soy una figura mucho más pública que ese señor. A pedir medidas de protección. Pero hay una cosa más todavía. Mira tú, cuando Sendero Luminoso o el MRD querían matar a alguien, ¿tú crees que hacían una marcha? Lo emboscaban calladito y se acababa el asunto. Digo esto porque... O sea, eso es el tema. Aquí se confunde. Nadie que hace una marcha de protesta para decir cosas está pensando quitarle la vida o lesionarlo físicamente. Bueno, fueron a la puerta de la casa de Beto Ortiz, fueron 1000 personas por en su momento. Pues, pero a ver, ¿cuál es mi preocupación? Que ahora con este tema de la JNJ hay organismos internacionales, ahora sí ya un alto comisionado de la ONU. Primero fue un fantoche, un
ganapán. Pero ahora un alto comisionado de la ONU, señor Tusk, whatever, que dice que están atacando a la Junta Nacional de Justicia. Gente de la Cámara de Comercio que nunca hizo nada por la institucionalidad, ni por la democracia, ni en el golpe de Estado de Vizcarra, ni cuando atacaron al señor fiscal de la Nación, cuando el Congreso investiga al fiscal de la Nación, cuando el Congreso destroza el CNM. Y me refiero básicamente, y lo leo, y te pido que lo expliques. Sí. El artículo 99 dice: corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso, al Presidente de la República, a los representantes del Congreso, claro, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Constitución vigente. Así es. Hoy la JNJ es el Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. El artículo 157 dice: los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante el acuerdo del Congreso adoptado por el voto conforme de 2/3 del número legal de miembros. Eso pasó. Eso pasó nada más y nada menos que el 20 de julio del 2018. ¿Y por qué remueven? Aprobación de la remoción de Orlando Velázquez Benítez, Sergio Iván Noguera, Julio Atilio Gutiérrez Peve, Baltasar Cubas, Guido Águila Grados y Marisa Aragón. Los votaron a ellos y hasta los suplentes. Según ellos, que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional que adopta acuerdo de manera colegiada, porque los actos denunciados fueron denuncias periodísticas sin investigación alguna. Evidencian una crisis de legitimidad que tiene que ser resuelta conforme al artículo 157 de la Constitución. No, pues es ¿Dónde estuvieron las voces de los genios, de los periodistas, de los agoreros, de la legislación, de todos los cicerones? No, ahí estaban afectando la institucionalidad de un organismo que tenía relevancia constitucional. No se dijo nada, se aplaudió, fue una gran medida. El Congreso de entonces se allanó. Galarreta lo firmó con Mario Mantilla. Se allanó el Congreso, fueron dominados por el clima psicológico que Lagarto Vizcarra creó y todos depusieron Tú has sido fortaleza. Tú has sido Chávarri, uno claro, de los más grandes muñecos periodísticos de la historia del Perú. Además del caso de los cuellos blancos, fue el caso contra Vizcarra. No hay caso penal. Vizcarra nunca, el señor Chávarri nunca delinquió. No, además, ¿qué cosa? Por haber conversado con sus pares en ese momento. No, dijeron que había deslacrado y pasaba el canal N y el grupo del comercio. Después todavía. No, antes de eso la campaña se inicia antes, por haber llamado a una conferencia de prensa que no se realizó siquiera, que ni siquiera la convocó él. No, en realidad esto es un abuso gigantesco y mira tú la pretensión de esta gente, ¿eh? Pretender que en el Perú hay instituciones de autoridades del máximo que no pueden ser objeto de control, de investigación, de crítica por parte de la ciudadanía, eso es un régimen totalitario, lo más ajeno a la democracia. El equilibrio de poderes implica poder juzgarlos, poder analizarlos, y se hace a través del Parlamento, a través de un procedimiento que es complicado, de acusación constitucional, que tiene varias etapas y por lo tanto no es sencillo tampoco de alcanzar. Muy amable, como siempre, a ti, Ángel, y a toda la gente de la Coordinadora Republicana. Muy amable, gracias. Buenas noches. Siempre hay que tener Irudit a la mano, fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana de Deutsche Pharma. Irudit es tu aliado contra golpes y hematomas actuando eficazmente hasta las capas más profundas y recónditas de la piel, reduciendo el tiempo de recuperación. Irudit, tenlo a la mano, ya lo sabes. Si tienes sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de la radio o de la televisión, Audifón tiene la solución. Es el primer centro audiológico del país. Contamos con tecnología alemana. Fabricamos audífonos personalizados, hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Contamos con tecnología 3D, laboratorio propio y listos en 48 horas. Audifón está en Lima, en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición gracias a Audifón. Vámonos a la pausa y va a venir nada más y nada menos que Agatha Liz, la analista, o sea, política y tarológica más importante del Perú. Sorry, pero es la de mayor credibilidad, no va a decir si los astros le serán propicios. Desde Dina Boluarte hasta Paolo y Reynoso. Pausa, regresamos.